Pingüino Multimedia presenta Vida Saludable, un programa enfocado en mejorar la calidad de vida de nuestra región a través de asesoría y consejos médicos, junto a nuestros profesionales. Conduce Cristian González. Hola amigas y amigos, nos encontramos en un programa más de Vida Saludable. Precisamente estamos en el centro CEQIP, Centro Kinésico Integral en Piso Pélvico, y justo estamos con una de los cerebros definitivamente de este centro. Es Yasna González, kinesióloga, especialista en rehabilitación en piso pélvico infantil, adulto y sexualidad. Yasna, gracias por estar una vez más, aceptarnos estar en tu casa, estar haciendo este programa que definitivamente retomamos esta temporada 2023 siempre con sabiduría, con consejo, con conocimiento, y todo eso definitivamente lo vamos traspasando a través de la pantalla porque es donde queremos llegar a la comunidad. Como la vida misma, todos los días se aprende algo. Exactamente. Muchas gracias también por la invitación. ¿Cómo ha estado Yasna? ¿Bien? Bien, gracias a Dios, bien, sí. Háblame, sé que vamos a entrar en un tema principal y a conversar de un tema definido, pero hablan un poquito de CEQIP, ¿qué es el centro? Bueno, CEQIP es este centro kinésico especialista en piso pélvico. Somos el primer centro en la región que abarca todo el área de piso pélvico en el ciclo vital. Ya, entonces abarcamos niños, hombres, mujeres, todo el área de embarazo y posparto. Ya, entonces este centro se dedica a la prevención y a la rehabilitación de todas las disfunciones del piso pélvico, como por ejemplo la incontinencia de orina, prolapso, disfunciones sexuales, en el caso de los hombres después de alguna cirugía de próstata, pre y post cirugía, en el caso de los niños, niños que mojan la cama, niños con constipación, bueno, y todo lo que es el área de embarazo y posparto. Entonces somos un centro que se especializa en toda esta musculatura que cierra la cavidad inferior de la pelvis y que tiene diferentes funciones, y que cuando ella funciona mal, ya, o se altera, vienen como todas estas disfunciones, que es lo que les acabo de decir. ¿Comienzan las complicaciones? Claro, ahí empiezan ya después las complicaciones, y nosotros nos dedicamos a rehabilitar toda esta musculatura para obviamente devolverle la calidad de vida a la gente. Fuera de lo infantil, entrando en el área adulta, ya después de una determinada edad, comienzan estas complicaciones. ¿Hay un cierto nivel de edad definido para esto? No, las disfunciones de piso pélvico se pueden presentar en cualquier edad. Ya como te dije recién, los niños la pueden presentar, los adolescentes, las mujeres jóvenes, mujeres sin hijos, deportistas, hombres también en cualquier etapa de la vida. Por eso se abarca todo el ciclo vital. Se tiende a asociar las disfunciones de piso pélvico después de cierta edad, sobre todo a mujeres, pero se pueden presentar en cualquier etapa de la vida. Mira, qué bien. Bueno, hemos estado en varias situaciones, en varias veces hemos estado acá compartiendo también con Yasna la sabiduría definitivamente en todo lo que abarca este centro. Y hoy día nos queremos centrar definitivamente en un tema que es la disfunción sexual. Yasna, cuando hablamos de disfunción sexual, definitivamente, ¿a qué abarcamos y en qué nos centramos? Cuando hablamos de disfunción sexual, bueno, abarcamos diferentes áreas. Ya. Podemos, en casos femeninas o masculinas, podemos encontrar las disfunciones dolorosas, ya relaciones sexuales dolorosas, disfunciones sexuales en el caso de los hombres, por ejemplo, de disfunción eréctil, eyaculación precoz, casos como vaginismo en el caso de las mujeres, problemas o disfunción en el área como del deseo sexual, la excitación, entre otras. ¿Ya? A eso hablamos cuando hablamos como de disfunción sexual. Pero también hay un concepto que hay que tener claro ahí, porque de repente uno lee, escucha, habla con amigos y todo, y de repente muchos pacientes aquí han llegado a consultar creyendo que tienen una disfunción sexual por estándares que uno escucha o lee en internet y todo. Entonces hay que ir con cuidado con el tema de las disfunciones sexuales. Y cuando se comparte una sexualidad en pareja también, es importante recalcar que uno habla como de disfunción sexual cuando este problema, por ejemplo, me afecta a mí con mi pareja. Ya, entonces, si por ejemplo yo tengo, no sé, algún problema, no sé, por ejemplo, yo considero que me cuesta llegar al orgasmo, pero por ejemplo para mí eso no es un tema. Yo disfruto mi sexualidad con pareja y no me es problema, por ejemplo, la dificultad para llegar al orgasmo. Yo ahí, por ejemplo, no hablaría de una disfunción sexual. O muchos hombres que creen que tienen eyaculación precoz porque duran, no sé, 2 minutos, por ejemplo, teniendo actividad sexual, y creen que tienen, por ejemplo, eyaculación precoz, ¿ya? O, no sé, o duran menos de 2 minutos, pero realmente eso a mí no me está provocando un problema con mi pareja. Entonces, por ejemplo, ahí yo no hablaría de una disfunción sexual. Siempre y cuando este problema a mí me afecte, ¿ya? O me afecte junto a mi pareja, ¿ya? Eso es como en general. ¿Mayoritariamente mujeres?
Mayoritariamente está como las mujeres sí, lo que pasa es que son distintas cosas. Claro. Las mujeres presentan, por ejemplo, mucha disfunción sexual dolorosa. Ya después del parto, de repente vaginal o cesárea, 9 de cada 10 mujeres presenta dolor en la actividad sexual. El hombre es más común asociarlo, o cuando uno habla de disfunción sexual, lo primero que uno se le viene a la cabeza es el hombre. Claro. Es como que solo el hombre sufre de disfunción sexual, porque se asocia mucho a la disfunción eréctil. Entonces uno habla de disfunción sexual y a uno se le viene a la cabeza como una disfunción eréctil. Pero las mujeres igual sufren de disfunciones sexuales, y en su mayoría lo que nosotras más vemos en consulta son las disfunciones sexuales dolorosas, ¿ya? Que esto es el dolor a la penetración, el dolor durante la actividad sexual, o por ejemplo al intentar introducirse un tampón, o el dolor al examen ginecológico, ya va provocando molestias, y en ese caso nosotras hablaríamos, por ejemplo, de una dispareunia o de un dolor miofacial, depende en el caso de las mujeres. Cuando se presentan estos casos, Yasna, se ataca digamos, la enfermedad, pero ¿cómo se va trabajando acá en el centro? Definitivamente, ¿cuál es la receta? ¿Cuál es la solución? Bueno, depende el diagnóstico, claro. Depende con el diagnóstico que lleguen. Vamos trabajando en diferentes áreas. Primero se les hace una entrevista bien exhaustiva, se les pregunta muchos factores de riesgo, desde cuándo comienzan y todo. Y después se hace la evaluación física, que en el caso de las mujeres es tipo ginecológica, ¿ya? Y de acuerdo a eso vamos a dividir las disfunciones sexuales, porque como te comentaba recién, puede ser un dolor al inicio de la penetración, al final, un vaginismo, ya, o problemas de lubricación, excitación y todo lo demás. Y de acuerdo a eso es el abordaje que se hace. En el caso del dolor, que es lo que más vemos, se hace mucho trabajo manual de liberación de los tejidos, ¿ya? Porque cuando hay dolor sexual a la penetración, por ejemplo, muchas veces la vulva pierde la irrigación de la zona, y por tanto se vuelve una vulva mucho más blanquecina, pierde la irrigación de ahí, entonces va perdiendo como la movilidad de los tejidos. Tenemos que volver a recuperar eso, y después de que nosotros hayamos cesado un poco el dolor, podemos ir trabajando con diferentes herramientas. También podemos ocupar la vibración, los dilatadores, ¿ya? O diferentes herramientas que tenemos en el centro. Y en el caso de los hombres, de la misma manera, se entrevista, también se hace una evaluación física, y depende del diagnóstico que tengan, de cuanto a disfunción eréctil, eyaculación precoz o distintas herramientas, se van trabajando con bombas de vacío, con trabajo de también electroestimulación, con masturbación, depende del diagnóstico con el que ellos lleguen. Yasna, bueno, sigue siendo un tema, me imagino, tabú y toda esta situación. ¿Nos atrevemos los magallánicos definitivamente a enfrentar esta verdad, a venir a consultar, o ya cuando definitivamente nos deriva el médico y estamos ya en las consecuencias que hay que venir sí o sí? Bueno, en el caso de los hombres ya llegan más directamente por una derivación médica. Al hombre le cuesta un poquito más consultar como espontáneamente, y ellos llegan ya cuando el médico como que los deriva a Disculpa, porque lo ideal sería que cuando aparecen estos primeros síntomas uno debería consultar antes. Exacto. No esperar hasta el final. No esperar hasta el final. Ya, pero somos chilenos. Cuando uno empieza a sentir como los primeros cambios, empieza a notar que algo anda como extraño, ahí uno debería consultar. Claro. ¿Ya? El hombre ya le cuesta un poco más consultar, sí, y viene ya más directamente con una derivación médica. Las mujeres, yo te diría que los últimos 3 años se han atrevido más a consultar espontáneamente. Todavía sigue siendo un tema tabú. Claro. Todavía es un tema que a uno le cuesta abordar, que le cuesta conversar, que no es fácil llegar donde un profesional y llegar a contarle lo que a uno le pasa. O de repente también pasa que consultan y el profesional que los atiende tampoco es un profesional que tiene los conocimientos del área de sexualidad y los puede abordar y les puede como dar una respuesta oportuna y una derivación también oportuna, en este caso a la kinesiología de piso pélvico. Pero las mujeres ahora están más informadas, las redes sociales han servido muchísimo, entonces a través de redes sociales, nosotras al menos en nuestro Instagram, tratamos de subir harta información al respecto, y muchas también a través de las redes sociales han llegado, han notado que, no sé, han leído, han dicho, chuta, eso es como que a mí me pasa, y voy a preguntar, voy a consultar, y ahí han podido, por ejemplo, llegar y hacerse el tratamiento y todo lo demás. Igual de todas maneras se tiene que sentir como esa armonía entre el paciente y el profesional. Me imagino que más debe costar también para los hombres versus que lo vean ustedes y que se abra definitivamente a entregar y a contar todo lo que les pasa. Exacto, sí, obviamente aquí tratamos de que sea un ambiente bien ameno, de confianza, que se sientan obviamente confiados en nosotras, que las herramientas que nosotros les vamos a dar, la educación que les vamos a entregar también al respecto, porque igual es venir a contar algo, venir a ponerse también en las manos de alguien que tiene que trabajar un área que es tan íntima. Y también en el caso de la sexualidad, cuando viene alguien que comparte la sexualidad con un otro,
Obviamente también el trabajo involucra a la pareja. Claro. Ya hacemos una parte que es el trabajo netamente con la persona que consulta, pero también hay un trabajo que se hace con la pareja. Entonces hay muchas actividades que de repente pedimos, damos tareas para la casa, Claro. ya de poder hacer trabajos en conjunto, construcción de algún relato o trabajo de zonas erógenas, por ejemplo, en la casa. Sobre todo, por ejemplo, en el caso de las mujeres cuando vienen por dolor sexual, dentro de la terapia, al menos al principio, se prohíbe el coito, ya la actividad penetrativa. Entonces ahí hay que buscar otras herramientas también para trabajar en casa y se involucra también a la pareja. En estos últimos 3 años, por decir algo, ¿han aumentado los casos? ¿Ha mantenido? Han aumentado, sí, las consultas han aumentado. O sea, nos hemos atrevido, me imagino que los problemas han estado siempre. Exacto. Pero ahora nos atrevemos un poquito más a... Sí, esto hablarlo hace 4 o 5 años atrás No, era eso imposible, siempre. ¿ya? Ahora sí, después, yo te diría como estos últimos 3 años se habla mucho más y de hecho las mujeres que vienen a consultar, mayoritariamente las mujeres, y se empiezan a tratar ya después, nosotras les decimos acá que después se vuelven como embajadoras equipo, Claro. porque después ellas van y lo cuentan, lo comentan, definitivamente, claro. cosa que antes no se atrevían a hablarlo. Ahora dicen ya como que siento como que las herramientas y segura para poder hablarlo, lo conversan con amigas, con las hijas de repente, con las nietas, con las conocidas, y comienzan a abrir este campo para que ellas dicen, porque no quiero que a otras mujeres les pase, por ejemplo, lo que me pasó a mí o lo que me ha pasado a mí por tanto tiempo, porque por ejemplo tenemos mujeres jóvenes, 20 años, 30 años, ¿cierto?, con disfunción sexual, dolorosa en este caso, pero también tenemos muchas mujeres de 50 años, 60 años que por ejemplo han vivido toda una vida sexual con dolor, ¿ya? O después de cierta etapa de su vida comenzaron con dolor, lo normalizaron y han vivido así. Entonces cuando llegan acá se dan cuenta que realmente no era algo normal y que tenía solución y ahora se ven como con ese deber de replicarlo y contarlo a las demás mujeres. En todo esto que estamos englobando, cuando se produce quizás estos problemas y conversarlo en casa, ahí entra la pregunta, ¿cuál es importante es la educación sexual, la confianza dentro de la casa, de la familia, de poderlo conversar? O sea, obviamente con la pareja y todo eso, pero a veces no siempre se da esa comunicación. Sí, ahí entramos en un tema igual súper importante. La educación sexual, en el caso de... tiene que partir desde pequeños, ¿ya? Claro. De repente uno habla de educación sexual y uno cree como que tenga que abordarse solamente en la adultez y uno desde pequeño debería empezar a abordar estos temas, obviamente de acuerdo a la edad de los niños, pero por ejemplo nosotros aquí lo vemos, en el caso de las mujeres pasa más porque el hombre tiene mucho más contacto con la zona genital que la mujer. Uno como que de chica la crían con un tema de que la vulva no se mira, Claro. no se toca, es un tema ahí más pudoroso. Y como que la mujer se tiende a criar como que un poco menos la vulva no es parte como del esquema corporal. Entonces cuando trabajamos acá siempre preguntamos y les decimos, ¿usted se ha mirado alguna vez, por ejemplo, la vulva en un espejo? Y yo te diría que del 100%, el 50-60% nunca en la vida se la ha mirado. Y no, que no les llama la atención, no, es como que es como algo malo, no sé. Entonces de ahí ya partimos. Es súper importante el autoconocimiento, es súper importante la educación. Yo puedo autodiagnosticarme algo, por ejemplo, si yo me pudiese mirar o si yo tuviese la costumbre de mirarme. Siempre le decimos a las chicas acá, por ejemplo, como uno siempre se le aconseja como mujer, el tema de hacerse un tacto de las mamas para ver si uno puede encontrar algo. Yo le digo lo mismo en el caso de la vulva. La ideal es que mirarla, no sé, no todos los días, pero quizás cada 15 días, una vez a la semana, mirar si tengo algo extraño. Si tengo a lo mejor un porotito que antes no tenía, si tengo quizás a lo mejor alguna venita que antes no tenía, todas esas cosas son súper importantes. Saber cómo estoy conformada, qué partes conforman mi vulva, ¿ya? Entonces eso tiene que ver mucho también después con la sexualidad, porque después si yo comparto una sexualidad con otra persona, por ejemplo, tengo que saber lo que me gusta y lo que no me gusta. Entonces, por ejemplo, si yo no sé dónde está, no sé, por ejemplo, el clítoris, no sé dónde está ubicado mi vulva, ¿cómo voy a poder después decirle a la otra persona si me gusta o no me gusta lo que está haciendo? Correcto. O dónde está, o qué es lo que me gusta, cómo me gusta. Entonces es muy importante la educación sexual. Desde la niñez, obviamente enseñándole primero las partes del cuerpo por su nombre, que también es un tema que uno aborda de repente, que desde niño uno no le enseñan las partes del cuerpo por su nombre, entonces desde ahí ya partimos con una base que después se distorsiona más a medida que uno va creciendo. Así que es importantísima, sí, la educación y el autoconocimiento. Justamente el autoconocimiento. ¿Tenemos definitivamente conocimiento o nos falta? ¿O todavía es un tema tabú que nos cuesta entrar en conversación? Sí, todavía nos falta.
todavía nos falta autoconocimiento a mujeres y a hombres. De repente igual el hombre tiene un órgano genital externo que es más fácil de conocer, de mirar, pero tampoco de repente sabe mucho cómo funciona, ¿ya? O las fases, o por ejemplo después de una cirugía de próstata, cuáles son los cambios que van a haber, qué es lo que puede pasar, o en el caso al revés, de repente la mujer tampoco conoce mucho el aparato genital masculino, el hombre tampoco conoce mucho el femenino. Entonces mucha de la educación que recibimos y de este conocimiento es a través de las redes sociales, a través de películas, a través de lo que nos cuentan, y finalmente eso está muy lejano a la realidad. Claro que sí. ¿Un caso complicado que te haya tocado ver? En el área sexual, no son casos complicados, pero sí hay casos que obviamente necesitan más sesiones, que son casos que necesitan apoyo, por ejemplo, interdisciplinario, con otros profesionales, con psicología, por ejemplo, que trabajamos en conjunto también. Por ejemplo, en el caso de los vaginismos, que son la contracción de la vagina de una manera involuntaria, que la vagina se contrae y no permite una penetración o la introducción de algún objeto por la vagina, o es con mucha dificultad. Y ahí, por ejemplo, es un trabajo que es un poquito más largo, y ahí el apoyo psicológico igual es importante, el contacto con el ginecólogo, con la matrona que se está atendiendo, igual es importante, que son pacientes que, por ejemplo, pueden venir con ese vaginismo desde toda la vida, ya que cuando han querido iniciar actividad sexual no han podido, y ahí se han dado cuenta que no han podido, o se desarrolla, por ejemplo, después de algún evento traumático o alguna otra circunstancia. Pero son casos que necesitan más sesiones, pero no que sean así como casos más como complicados, pero sí que necesitan un poco más de apoyo. ¿Cuándo deberíamos preocuparnos cuando definitivamente no pasa un caso que sea muy normal y tengamos que acudir al tema de salud? En el caso de venir para acá. Bueno, hay hartos signos que hay que... Uno debería hacerlo por prevención. Netamente por prevención y educación, uno debería al menos tener una evaluación de piso pélvico en su vida si no presenta ni un síntoma. Con un chequeo médico. Un chequeo médico, ¿ya? Idealmente una por autoconocimiento, por educación, por prevención, ya, es súper importante. Pero si, por ejemplo, como decíamos delante, yo siento que estoy teniendo dificultad, por ejemplo, para lograr la penetración, en el caso de la mujer, me molesta un poco, me duele, siento que me cuesta lubricar, que no excito bien, que me cuesta llegar al orgasmo, ¿ya? Y eso a mí me está provocando como algo que me está molestando, ahí yo debería, por ejemplo, consultar con su ginecólogo, su matrona, y pedir la intervención, la interconsulta para la kinesiología de piso pélvico. En el caso de los hombres igual, si yo estoy notando que me cuesta, por ejemplo, lograr la erección o mantenerme en una erección, si estoy encontrando de que quizás eyaculo muy rápido, ¿ya? O estoy teniendo dolor también en las relaciones sexuales, porque los hombres igual pueden tener dolor durante la actividad sexual, siento que eyaculo muy rápido, siento algo que me esté en el área sexual que me esté incomodando, molestando, ahí yo debería también consultar, en el caso de ellos, con un urólogo también, y poder también venir a hacerse un chequeo a nivel de piso pélvico. Siempre es importante cuando aparecen estos síntomas, o yo quiero hacer una consulta, ahora van a ver el programa en casa, van a ver que ustedes pueden tratar todos esos problemas acá. Primero va a un médico, después lo derivan para acá, o se puede hacer primero directamente la consulta con ustedes. Las dos formas, también puedes de las dos formas. Puedes ir primero donde tu ginecólogo, matrona, urólogo, y hacerte el chequeo, que te examinen y todo, pedir intervención, o sea, interconsulta para kinesiología de piso pélvico, o también puedes venir directamente y solicitar una hora con nosotras te evaluamos, vemos en qué condiciones está, que te podemos ayudar, y si es necesario, obviamente también lo remitimos a su ginecólogo, urólogo o matrona tratante. Perfecto, lo asesoramos. Los asesoramos, claramente. ¿Qué es lo que ha significado en lo profesional, ya entrando en el área tuya, definitivamente eres kinesióloga, lo que te llevó a trabajar en el piso pélvico? Siempre me preguntan eso. Sí, los pacientes siempre nos preguntan con la Nico ¿Por siempre, qué usted eligió? ¿por qué terminamos trabajando en esto? Mira, la verdad es un área que nosotras no conocíamos. En la carrera, en la universidad, cuando nosotras nos titulamos hace unos años atrás, esta área no existía, a menos aquí en Punta Arenas, y no se nos pasaba en la universidad. Y nosotras llegamos a esto después que ya estábamos tituladas, a través de otra disciplina que partimos aquí en el centro, que es la gimnasia hipopresiva. A través de la gimnasia hipopresiva nos dimos cuenta que las usuarias que venían, que alguna de ellas había comentado que tenía una urgencia miccional, que era este deseo imperioso de ir al baño, así como que necesitaba ir al baño corriendo, empezó a practicar la gimnasia y un día nos comenta de que se le habían pasado esos deseos de urgencia. Y nos llamó la atención como el por qué tenía que ver la disciplina de la gimnasia con el tema de su urgencia miccional. Y empezamos a averiguar, a investigar sobre ese tema, y ahí llegamos al tema de piso pélvico. Nos dimos cuenta de que existía un área de la kinesiología que se dedicaba a la rehabilitación de piso pélvico,
que en Chile existía hace como 15 años y nosotras no teníamos idea, aquí en Chile, o sea, en Punta Arenas no existía. Y empezamos con la Nicola a averiguar, a investigar sobre el tema y nos llamó mucho la atención, así que nosotras fuimos a las zumbatones masivas del Estadio Fiscal, donde hay esos días de zumba donde van muchas mujeres, y fuimos a entrevistar, a encuestar a muchas mujeres, a ver quiénes tenían como problema de piso pélvico. En ese momento, solo pensando en mujeres, el centro al principio solo pensando en mujeres y en el área como de incontinencia urinaria. Cuando tabulamos las encuestas del 100%, el 98% se hacía pipí haciendo deporte o haciendo esfuerzos o tosiendo, riendo y todo el tema. Y ahí nosotros dijimos, ya, esta es una necesidad que tenemos que cubrir, que aquí en Punta Arenas no está. Y ahí nos especializamos, nos fuimos a Santiago, nos especializamos durante un año y al año siguiente nosotras abrimos el centro. Y así terminamos trabajando en el área de piso pélvico. Lindo desafío. Maté a las niñas. Sí, igual nos gusta harto estudiar, siempre estamos actualizándonos constantemente y después de eso nos empezaron a llamar urólogos para trabajar con hombres, después nos empezaron a llamar para trabajar con niños y finalmente el centro terminó siendo un centro integral donde, como decía al comienzo, se abarca todo el ciclo vital, mujeres, hombres y niños. Perfecto. Eso es lo que tenemos en Sekit. Y ahí justamente en la franja inferior de la pantalla está pasando los datos, así que Yasna, nosotros agradecidos de haber estado acá en tu centro. Hemos venido varias veces y, como digo, siempre son palabras autorizadas porque es los conocimientos que queremos entregar a través de nuestro programa para toda la comunidad de Magallanes. Así que si aparecen esas dudas, si aparecen esos casos, ya saben dónde acudir. Aquí definitivamente dos tremendas profesionales lo van a llevar en todas las áreas. Yasna, te dejo las pantallas para despedirte y muchas gracias por haber estado ya con nosotros. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación, por querer abordar temas tan importantes como es el área de la salud pélvica, que es un área que todavía falta mucho conocimiento, mucha educación al respecto, así que esperamos que nos vean en los que estén viendo ahí en la casa les haya servido. Si tienen cualquier duda o consulta pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, nuestros números de teléfono también, y nosotras felices de poder ayudarlo, devolverles la calidad de vida, que eso es lo que más nos interesa a nosotras, que poder resolver sus dudas, sus consultas y devolverles sobre todo la calidad de vida a todas las personas que consultan. Perfecto, muchas gracias, Yasna. Junto a Yasna González, kinesióloga del centro Sekit, vamos a una pequeña pausa comercial y seguimos haciendo vida saludable. Javac y Compañía Limitada, especialistas en filtros y lubricantes. Distribuidores oficiales de la región de los lubricantes Shell, Lubrac, Total y Pensoline. Atención personalizada y precios especiales a mayoristas. Entrega a domicilio y asistencia técnica de lubricantes. Poseemos también un extenso stock de ventas de lubricantes automotrices, marinos e industriales, grasas, aditivos, filtros y equipos de lubricación. Una completa línea de filtros americanos para camiones y filtros Raccord. Ubíquenos en Avenida España 0247 o llámenos al 612-213429 o escríbanos al correo electrónico ventas@javac.cl. Javac y Compañía Limitada, especialistas en filtros y lubricantes. Margoni Bike, la tienda amiga del ciclista, posee para la comunidad de Magallanes una gran variedad en modelos de bicicletas, distribuidor oficial de las marcas Specialized y Trek. Además, en nuestra tienda encontrarás servicio técnico, reparaciones y mantenimiento de todo tipo de modelos y marcas, venta de ropa, accesorios y todo tipo de repuestos, gran variedad de cascos, guantes, zapatillas de MTB. Te esperamos en Marconi Bike, ubicada en el corazón del barrio Prat, Ernesto Riquelme 79, a una cuadra del antiguo hospital regional. Margoni Bike,
la tienda amiga del ciclista. Si quiere vender, comprar, arrendar o que le administren su propiedad, Roma Propiedades. Gestiones inmobiliarias atendidas por su corredor de propiedades, el magallánico Heriberto Hurtado Díaz, con vasta experiencia de más de 20 años, donde encuentra seriedad y experiencia en una atención personalizada e integral, con asesorías legal y otras para que su proyecto se concrete. Nos ubica en Lautaro Navarro 498, esquina Croacia, www.romapropiedades.cl. Amigas y amigos, seguimos haciendo Vida Saludable y ya estamos en nuestro estudio también con un tremendo invitado, con un amigo de la casa definitivamente, el kinesiólogo y osteópata Germán Bustamante. Germán, gracias hoy día por estar con nosotros una vez más en Vida Saludable. Lo repito al comienzo y lo repito siempre, la idea es definitivamente poder estar con ustedes, los profesionales. Cada día y cada momento, como en la vida misma, se va aprendiendo de cada una de las cosas y definitivamente estamos en el tema de salud donde queremos llegar a la comunidad y hoy día también vamos a tocar un tema muy importante como es el vértigo. Germán, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cristian? Muchas gracias por la invitación. Tú sabes, como siempre, un agrado estar acá en Vía Saludable, aportando con respecto a lo que vamos a hablar sobre salud, temas nuevos, actualizando a la gente, dándole conocimiento. Así que bien contento, gracias por la invitación y veamos cómo va todo lo que vamos a hablar hoy día, un poquito de vértigo. ¿Cómo vamos a ir saliendo de todo esto? Hemos hecho muchos programas con Germán. Me acuerdo por allá en los inicios también de la pandemia. ¿Qué ha significado para ustedes en el tema como profesional de la salud todo lo que se vio con la pandemia? Bueno, todavía estamos un poco ahí metidos dentro del círculo de la pandemia, pero ¿ha sido ya más tranquilo para ustedes retomar esto o el día a día profesional con más tranquilidad? Sí, mira, actualmente estamos, yo diría que prácticamente trabajando bajo normas de lo que teníamos antes de pandemia, pero se han sumado cosas como, por ejemplo, bueno, todos conocen el uso de la mascarilla en los lugares de salud, en donde existe atención de salud, como la clínica IMED. Entonces, claro, es algo que sí se mantiene, pero aún así seguimos trabajando bajo, diría, prácticamente un nivel de atención normal. Sí. Germán, hablemos del vértigo. ¿Qué es definitivamente el vértigo? ¿Cómo aparece? ¿Cómo se va a dar? Buena pregunta. La idea es hablar un poquito de vértigo, ya que si vamos a revisar un poquito los números de vértigo, en Chile, por ejemplo, según algunas encuestas que se han hecho, se dice que cerca del 5,2%, algunos hablan un 6%, de los pacientes que consultan en urgencia han consultado por un cuadro de vértigo, ¿ya? Siendo de todos esos cuadros de vértigo que se han presentado, un 80% principalmente de un vértigo muy específico que se llama vértigo posicional paroxístico benigno, ¿ya? El muy conocido vértigo provocado por un problemilla ahí en el oído, ¿ya? Generalmente se habla de oído medio, pero en realidad es el oído interno, porque en el oído interno es donde encontramos el sistema vestibular, que este es el encargado principalmente del equilibrio y cuando está en problemas comienzan estas afectaciones tipo vértigo. Donde el paciente principalmente lo que siente es mareo, ya sensación de que las cosas se dan vuelta o que va hacia adelante y hacia atrás, y ese es como el síntoma más común, algunas veces acompañado con náusea, de el paciente que sufre de vértigo. Ahora el tema del vértigo, porque también lo conozco muy de cerca en lo personal, no sé, me duermo hoy día en la noche, me he puesto lo más bien y el despertar sin querer queriendo, como decía el Chavo del 8, abre los ojitos y se te da vuelta todo. Definitivamente, como te dijera yo, te encuentras de forma sorpresiva con él. Exactamente, sí.
Mucha gente acude por primera vez cuando ocurre el cuadro a urgencia directamente con esta misma sensación que tú comentas de mareo, de que todo se te da vuelta, que te despertaste y te sentiste así. Mucha gente pensando en, no sé, un accidente vascular o alguna otra cosa, o cosas graves generalmente, por eso acuden a urgencia, ¿ya? Pero este cuadro de vértigo principalmente va a tener estos mareos asociados, como lo decía, en un 80%, probablemente a una causa de tipo oído, principalmente oído interno. ¿Cuál es el problema principal que se genera ahí? Este problema, dentro del oído interno, tenemos un sistema que se llama sistema vestibular, compuesto principalmente por unos sacos con unos canales que se llaman canales semicirculares. En el interior hay unas estructuras que se llaman los otolitos o otoconias. Ellas son las encargadas de enviar la información con respecto al equilibrio. Cuando hay un conflicto en algún lugar de ellas, donde estas sustancias se depositan, envían información incorrecta hacia el cerebro y eso provoca unos movimientos involuntarios oculares que hacen sentir como que si las cosas dan vuelta, en realidad son los ojos los que giran alrededor de la cabeza y provocan esta sensación, que se llama principalmente nistagmus. Son como unas bolitas que definitivamente están en... Se sale una y se desordena todo, y hay que alegrar. Sí, una vez un paciente me dijeron que eran unas perlas que estaban dentro, sí, claramente son como unas bolitas que están dentro del sistema vestibular. Así me lo explicaron también. Exactamente, sí, y te provocan esta sensación, dependiendo de qué canal semicircular esté en afectación, es el tipo de vértigo que vamos a tener, ¿ya? Hay un canal semicircular anterior, uno posterior y uno horizontal, que envían información de diferentes direcciones, de la posición de la cabeza, y eso va a provocar diferentes tipos de síntomas, pero principalmente que todo gira o hacia adelante, hacia atrás o hacia los lados. A veces cuesta definir de por qué o cuál es la causa original de todo esto. Puede ser tensión, se familiarizan con varios síntomas. Sí, generalmente se asocia mucho al estrés, se asocia a cuadros como de ese tipo, depresivos quizás, o incluso de la mano a veces con cuadros de congestión nasal, tipo resfrío, ¿okay? Con fiebres también. Entonces, pero principalmente el vértigo como tal, porque no es lo mismo un vértigo que un mareo, sí. Un vértigo como tal generalmente va asociado con esta sensación rotacional, ya que muchas veces no tiene ninguna causa aparente. Germán, puede, más allá de la tensión, porque generalmente la posición también manda en esto, porque definitivamente uno de repente, no sé, está ahí tenso, está ahí terminando un trabajo, las posturas no son las mismas, cargas a lo mejor a veces mucho el sistema nervioso, la presión sobre los hombros, sobre el cuello. Claro, es que ¿puede pasar algo de eso? Claramente el tratamiento en un paciente con vértigo va directamente, cuando es un vértigo posicional paroxístico benigno, va directamente al reposicionamiento a nivel de la cabeza. Claro, la postura también confluye con respecto al comportamiento de la información vestibular. Claramente ese paciente con vértigo va a tener mucha rigidez de cuello, va a tener más rigidez de otros lugares, tensiones musculares, contracturas secundarias, que obviamente vamos a tener que tratar luego de haber tratado el cuadro de vértigo propiamente tal. Claro que sí. Sí, pero claramente influye mucho en el comportamiento de la postura y la sensación. Mayoritariamente, ¿cuáles son las causas o las causas más comunes que a ti te toca ver? Las causas más comunes es que generalmente el paciente con vértigo, la mayoría de las veces es por un problema directamente del sistema vestibular, a nivel de un canal semicircular, ¿ya? Y se hacen las maniobras y ese paciente anda bien. Es el paciente que mayormente consulta por un vértigo, ¿ya? Luego está el otro tipo de pacientes que también realizamos rehabilitación vestibular, pero es el paciente con síndromes de Meniere, por ejemplo, que sufre de estos cuadros comúnmente, o pacientes más añosos que también tienen cierto nivel como de degeneración del sistema vestibular que puede estar provocando una hipofunción vestibular con sensación ocasional de mareo, en mucho menos grado. Claro que sí. Cuando se aparecen estos cuadros, el caso más común, hablamos un poco de la enfermedad, las causas, pero ahora vamos al tratamiento, definitivamente. ¿Cómo lo recibes tú? Nos vamos a la camilla, ¿qué se empieza a hacer? Lo primero es preguntar al paciente, saber cuál puede ser una causa aparente. Si él identifica que no hay un trauma, que no hay nada
Incluso el paciente a veces te dice con anticipación, ¿sabes qué? Esto me pasó hace años atrás, tuve el mismo vértigo y me hicieron unas posiciones de la cabeza y con eso mejoré. Claramente lo más probable es que haya sido otro cuadro de vértigo posicional paroxístico benigno. El tratamiento en ese caso, de ese paciente con ese tipo de vértigo, específicamente tiene que ver con la manipulación de posiciones específicas de la cabeza. Lo que hacemos es evaluar el sistema vestibular, llevando al paciente a la camilla en diferentes posiciones con el fin de ver y encontrar si existe algún tipo de síntoma. Principalmente lo que buscamos es el movimiento ocular, nistagmus, que provoca el mareo, intentar provocarlo para saber dónde está el problema y encontrando eso, realizar las maniobras que se tienen que realizar para poder reducir el conflicto que se te puede estar generando en ese canal semicircular. Ahí comenzamos con el movimiento de la cabecita, para allá, Exacto, para atrás. para adelante, para atrás, evaluando dónde principalmente está el problema y una vez que lo encontramos, trabajamos en esa posición. Esa es la principal parte. Y luego está el resto de los otros pacientes en donde la afectación no es propiamente del oído interno como tal, del canal semicircular, sino más bien una neuritis vestibular o otro tipo de causa, un Meniere, en donde vamos a trabajar a la rehabilitación vestibular, no necesariamente con el posicionamiento de la cabeza, sino que a través de la estimulación de otros tipos de reflejos. Reflejos vestibulo-ocular, reflejos de otro tipo que van a influir en la postura también y en la propia sensación de mareo que tiene ese paciente. Y la estabilidad. El vértigo se familiariza quizás en las personas con más edad, está el término medio, pero también a corta edad también se da. Sí, lo más común es que sean pacientes sobre 25 años, generalmente, mucho más común en el adulto y en el adulto mayor aún más, ya porque ya empieza a prevalecer, quizás no a prevalecer, pero a presentarse mucho más comúnmente los propios procesos degenerativos del sistema vestibular, por irrigación o por, no sé, cambios incluso que pueden ir desde lo genético, y eso está generando que sea más común en gente mayor todavía. Claro que sí. Germán, pasa y bueno, me ha pasado y también los casos que uno escucha, como dices tú, no sé, pues hace años me dio y no te da más, pues hace 2 o 3 años, ¿no? Pero también hay causas y conozco a algunas personas que no sé, le dan 4 o 5 veces en el mismo año. Exactamente, sí, mucha gente que tiene alguna otra patología, hipertensión o diabetes, qué sé yo, tienden a, y obviamente el paciente que ya tuvo un cuadro anteriormente altísimo, pensemos que los pacientes con vértigo posicional paroxístico benigno tienen una discapacidad que una capacidad importante en el 80% de los casos. Entonces es muy difícil caminar, levantarse, hacer las cosas de la casa, menos ir a trabajar, menos aún manejar. Entonces obviamente es muy invalidante y es ahí en donde entramos nosotros como a poder trabajar en el sistema de rehabilitación del paciente, que es rápida en un vértigo posicional benigno, que en una sesión o 2 sesiones basta. Cuando se da más frecuentemente, ¿cómo lo trabajan ustedes? ¿De forma especial o se utiliza el mismo sistema? Específicamente sí, se ocupa el mismo sistema. Generalmente en los posicionales benignos es directamente con el posicionamiento de la cabeza, acostado, de lado, dependiendo. Y el resto de los otros pacientes se trabajan con ejercicios específicos de rehabilitación vestibular, sobre una superficie inestable, haciendo ejercicios diferentes, dependiendo de qué es lo que encuentra el paciente, y siguiendo en el proceso, con sesiones que pueden ir 1 a la semana, después cada 2 semanas, después cada 3 o 4 semanas de mantención, viéndolo cómo va evolucionando dependiendo de cada paciente. Pero un posicional benigno, por ejemplo, un paciente quizás hace las maniobras 1 o 2 sesiones y se rehabilita, quedan 100% generalmente. Germán, ¿cómo se ha insertado o definitivamente cómo usted ha sido partícipe importante en la salud, en este caso de la kinesiología? Por lo pronto en el vértigo, ya que estamos hablando del vértigo. Sí, mira, yo siempre he sido un creyente y cuando hice la formación de vestibular también, de que nos decían que como kinesiólogos somos capaces de ver nosotros y analizar el movimiento y todo lo que influye en el procesamiento a nivel vestibular tiene que ver con los movimientos. Entonces, aún más en mi caso, como osteópata y como manejo del área craneal y otras áreas, que es lo que hago y donde hago la rehabilitación vestibular en las sesiones de osteopatía, obviamente tenemos todas las herramientas precisas para evaluar y diagnosticar y tratar
a un paciente con vértigo. En el caso tuyo, lo personal que te has desarrollado como profesional y que has ido mucho más allá de ser kinesiólogo, de osteópata, ¿cómo has enfrentado definitivamente estos desafíos en la vida con cada tema de salud a los que te enfrentas? Ha sido súper gratificante en realidad porque hemos ido viendo mayor cantidad de pacientes con diferentes cosas que antiguamente no llegaban, la gente está conociendo el trabajo, estamos aportando en la salud a nivel regional, la gente ya tiene la capacidad de no necesariamente tener que viajar para tener que ver alguna patología X porque tenemos las herramientas acá, el recurso humano que es importante y ahora empezar bueno, desde el año pasado que estamos con esto, pero partimos con rehabilitación ya vestibular de lleno en Punta Arenas, a cargo ya en mi caso, en Clínica Med, en el área principalmente de osteopatía, pero se abren las puertas para que podamos nosotros empezar a trabajar este tipo de pacientes y poder aportar en el desarrollo de su patología, en la evolución, en la rehabilitación total. ¿El vértigo hoy día se da mucho en los magallánicos? Sí, yo creo que en realidad se da en la gente en general, claro. Pero muchas veces la gente tiende a minimizar muchas veces los síntomas. El paciente con vértigo generalmente cuando es poquito el vértigo, sabe que cuando él se va a agachar, se va a marear o qué sé yo, y muchas veces evitan hacer la oposición, se cuidan. Algunos saben que tienen vértigo y aún así no van al médico tanto o no van a las sesiones, por ejemplo, a hacer una evaluación vestibular como tal, a tratar el tema vestibular como tal, a menos que le cause una discapacidad un poquito mayor, que influya mucho en la vida diaria, es ese paciente el que va. Entonces muchas veces, y ahora la gente está sabiendo también de que lo estamos tratando, entonces la gente está llegando un poco más. ¿Vemos más? Sí, hoy en día estamos viendo más, pero la gente también está sabiendo de que se puede tratar. Entonces, ¿se es responsable hoy día el paciente? Porque, no sé, si suponte le recetas, no sé, 4 sesiones y ya con 2 me veo bien, ya no voy a la tercera y a la cuarta, ya ocurre. Bien. Sí, ocurre mucho. Muchas veces al paciente le hacemos una sesión, lo citamos a la semana, en una segunda sesión quedó muy bien o muy cercano al 100%, trabajamos y yo le digo, mira, date una vuelta en 2 semanitas más, lo agendamos 2 o 3 semanitas más, y a veces ese paciente, claro, muchas veces se siente bien, los pilla la máquina, andan bien, no tienen problema y a veces no vuelven. Que si les fue bien, fantástico. Ojalá, claro, idealmente sería siempre revisar y llegar a un 100% de un alta, decir, va bien. Pero la gran mayoría de la gente sí vuelve muchas veces, muchos pacientes que anduvieron bien, tuvieron buen desarrollo y los meses vuelven por un control, un chequeo muchos pacientes y se agradece también porque confían en el trabajo y además son responsables con ellos mismos. Claro que sí. Germán, bueno, ves vértigo, ves un montón de enfermedades. ¿Qué es lo que hoy día comúnmente se está viendo más en el día a día? Y hablo, claro, son enfermedades que nos puede dar de forma general a cualquiera en cualquier lado, pero pregunto a los mayanes, como que siempre habla que estamos más encerrados, como que estamos más presionados, como que el sistema nervioso nos complica un poco más. Por eso iba un poco la pregunta para allá. Sí, mira, claramente lo que más estamos viendo con respecto, y hablando sobre lo mismo que tú me estás contando, el tema de las tensiones, ¿no es cierto?, el estrés, los estilos de vida, que si yo te empiezo a pillar la máquina. Lo que se ha visto harto son pacientes con cervicalgias, dolor cervical, cefaleas también de tipo tensional, y asociado mucho de esto, la gran cantidad de los pacientes asociados a bruxismos sintomáticos. Eso es lo que se está viendo harto, lo he estado trabajando harto, me ha llegado harto paciente con eso, que es lo que te comentaba, y hemos visto que muchos pacientes están bruxando, hay que trabajar cuello, hay que trabajar tensiones, cráneo, hay que hacer un trabajo específico, además de trabajar la articulación temporomandibular, entrar en la boca, músculo de la masticación, varias cosas que estamos viendo en osteopatía, así que eso es como lo que más se ha estado la gente tratando de ayudar con ellos mismos. Es un poco lo que llevamos en la presión en el día a día, definitivamente, como estamos viviendo hoy día este nuevo Magallanes. Claro, claramente tiene que ver mucho con los estilos de vida, con las tensiones, con los tiempos, ¿ya? Muchas veces en la mañana me levanto, voy en camino al trabajo y hay unos tacos enormes, la cantidad de gente, claramente se están escuchando mucho más comúnmente los bocinazos, los tacos, cosa que no era tanto antes. Todo eso son causas también que van generando estrés y van asociándose más al desarrollo de esta tensión que puede ir acumulándose en el tiempo.
Lo que pasa es que a veces no lo queremos reconocer, pero antes donde íbamos de un lado a otro en 15 minutos, ahora lo hacemos media hora. ¿Sí? Exactamente, sí, claramente está un poquito más difícil andar, ¿no es cierto? Los tacos, la gente, el estrés en general, la vida, ¿ya? Y eso te pasa la cuenta, a fin y al cabo, después del tiempo. Germán, queremos empezar a cerrar este bloque contigo. Quiero agradecerte una vez más que estés hoy día con nosotros en nuestra casa hablando de vida saludable. Y te voy a dejar esas pantallas y te voy a dejar los minutos definitivamente para que dejes invitada a la gente. Hoy día hablamos de vértigo, pero yo sé que hoy día enfrentas también y focalizas un montón de enfermedades, así que el espacio es tuyo. Deja invitada a toda la gente que definitivamente, no solamente de vértigo, sino de todas las otras enfermedades que tú puedes ayudar, porque de eso se trata este programa, podamos mostrárselo y decírselo a la gente, a la comunidad de Magallanes. Excelente, mira. Bueno, hoy vine a hablar de vértigo, ya. El resto, bueno, en osteopatía trabajamos muchas áreas, como tú lo decías también, pero hemos visto de todo tipo de pacientes, generalmente columna, y hoy que estamos incluyendo los vértigos, ya. Y bueno, otros temas que hemos hablado, bruxismo y qué sé yo, que también hemos hablado en otras ocasiones, que podríamos hablar más adelante si quieres. Estamos pauteados. Claro, claramente. Y eso están todos invitados. Soy kinesiólogo, Germán Bustamante, osteópata, y estamos dando sesiones de osteopatía en Clínica IMED, ¿ya? De lunes a viernes, desde las 2 de la tarde a las 5 de la tarde, y los días sábados en la mañana, de 9 a 2. Osteopatía adulto y osteopatía pediátrica, también estuvimos hablando de eso. Antes que cerremos, esto igual que cuando hacemos deporte, la pregunta al millón, ¿en qué momento saltaste de la kinesiología a la osteopatía? ¿Qué te llevó a ser osteópata? Obviamente las ganas de seguir aprendiendo, de ver que existía y de descubrir que existía esta especialidad. Y obviamente dar las gracias a colegas también que me mostraron cuál era el camino, que existía esta especialidad, no es menor, son 5 años más de formación después de ser kinesiólogo, y obviamente orgulloso de estar en la región y poder entregar este servicio de calidad que existe en otras ciudades, existe en otros países con el mismo nivel estándar académico. Y se agradece la oportunidad y nada más que las ganas de haber seguido avanzando, de poder ayudar a la comunidad y de crecer en la profesión. Así es. Germán, tremendo profesional, ya lo conocen, definitivamente todas las consultas se las pueden hacer él, estar en Clínica IMED, así que ya saben, Germán Bustamante, tremendo profesional, así que para toda la comunidad de Punta Arenas, para toda la región de Magallanes, hemos llegado este bloque, este programa hoy día definitivamente completito para todos ustedes, mucho que aprender, mucho que conocer, así que Germán, nos estamos viendo en un próximo programa y muchas gracias. Muchas gracias, Cristian, gracias por la invitación, y ahí estamos atentos, ¿no es cierto? Ya saben, en Clínica IMED, mi nombre es Germán Bustamante y pueden ver y agendar sesiones de osteopatía. Así es, hoy día definitivamente nos enfrentamos al vértigo, así que ya saben, está la causa y la solución a todo el problema. Nos vemos en próxima semana, en 7 días más, si Dios quiere, con más vida saludable. Chao, chao. Pingüino Multimedia presentó Vida Saludable, un programa enfocado en mejorar la calidad de vida de nuestra región a través de asesoría y consejos médicos junto a nuestros profesionales. Conduce Cristian González.